7:29 de la mañana, amigos, me encuentro, como les adelanté, con el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. Por supuesto, tuvimos una conversación la semana pasada a propósito pues de lo que fue el desencuentro con la municipalidad por las licitaciones de los corredores complementarios pues del transporte público en Lima. Luego el ministro ha tenido pues una conversación bastante publicitada con el propio alcalde de Lima, Luis Castañeda. Las aguas se parecen haber tranquilizado, pero bueno, todavía hay tela por cortar en este tema. Ministro, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenos días. Buenos días días por la invitación. Cuénteme, ¿cómo de alguna manera y ahorita entramos pues al tema, entendemos que usted se va para el Congreso ahora mismo para comentar, para justificar pues los pliegos presupuestales, pero cuéntenos al final cómo se aterrizó este impasse, ¿no?, indudable con la municipalidad. Sí, Enrique, lo que ha hecho el Ejecutivo ha sido promulgar un decreto de urgencia hoy día por la mañana. El Consejo se reunió anoche, pero en realidad no es un tema solo de la municipalidad, es un tema más amplio, es una norma de carácter general, donde lo que hacemos es justamente atacar la problemática de aquellos contratos que no pasaron por la opinión previa que era obligatoria del Ministerio de Economía y Finanzas, y que generaba, por un lado, la imposibilidad legal de que pudiéramos entrar al fondo de estos contratos para ver si efectivamente son lo que se llama autosostenibles, ¿no? O sea, es un decreto de urgencia que opera sobre, digamos, contratos ya suscritos que tenían esta falencia de no haber pasado por la opinión. Que cumplen ciertas características y que no pasaron por la opinión. Por supuesto, y que no pronto no tenían para contratos de aquí en adelante. No. Es para corregir esta lo que está situación hacia atrás, ¿no? Ajá. Y ahí y que cumplen con ciertas características, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este decreto de urgencia? Básicamente lo que te dice es que se genera una ventana temporal para que esos contratos se puedan, digamos, regularizar, como decía yo en las declaraciones a la salida de la reunión que tuve con el alcalde, reencauzar, digamos. Entonces ahora van a poder por una sola vez pasar por la opinión del ministerio, justamente para poder evaluar si efectivamente son autosostenibles y, en la medida que lo sean, bueno, ya cumplieron con esa opinión y los contratos surten todo el efecto legal, etcétera, ¿no? Y si no lo son, porque por ejemplo, lo que vimos y lo comentábamos la semana pasada con el famoso bypass de 28 de julio, luego de conversar o de pedir la opinión del MEF, se hicieron cambios. Exacto, eso también se permite. ¿Qué podría pasar aquí? Lo mismo, porque lo que se hace es, digamos, de alguna manera se repite el proceso que debió ser al comienzo. Hay proyectos que llegan con digamos, el supuesto de ser autosostenible y se encuentra que no lo son por ciertas cláusulas contractuales o ciertos riesgos que toma la entidad X pública, ¿no?, el municipio, el gobierno regional o ministerio. Y ahí lo que se hace es se mandan las observaciones para que subsanen y hagan esas modificaciones. Entonces, ese mismo proceso se haría ahora. Evidentemente tiene que ser un proceso que tiene que contar con el consentimiento de las dos partes en el contrato, la entidad pública y el concesionario, y en la medida que puedan hacer esas modificaciones y hagan que el contrato sea efectivamente autosostenible. Exacto. Eso sobre todo, sí, se refiere, como usted dice, a la autosostenibilidad del contrato, ¿no? Digamos que el resto, lo que son manejos técnicos, se supone que es la entidad. Es sobre las materias que tiene que opinar el Ministerio de Economía y Finanzas, donde puedan estar comprometidos pública en un futuro fondos públicos. Justamente la forma como estos contratos se firman, estas condiciones se adjudican, es bajo el supuesto de que son autosostenibles. Lo que tiene el rol del Ministerio de Economía y Finanzas es asegurarse de que efectivamente lo sean, porque son contratos complejos. Y acá el tema que hemos visto pues es que ya habían discusiones en torno, por ejemplo, a precios de pasajes, ¿no?, que no se entendía muy bien si van a ser los precios digamos, acordados en un principio, lo cual suena un poco al revés, o sea, lo cual suena a poner la carreta antes del caballo. Ya se firmó el contrato y estamos desde ya diciendo, mira, y eso tiene que ver, bueno, con demanda, tiene que ver, entonces, disponibilidad de pago y una serie de temas, ¿En qué podría entrar el MEF en estos casos? Justamente el rol del MEF, cuando uno ve el tema de autosostenibilidad, en realidad tiene que ver cómo es la distribución de riesgos y digamos, de las responsabilidades entre tres actores, que son el concedente, el concesionario, el privado, pero también los usuarios. Porque una manera como se puede quebrar esa autosostenibilidad es, por ejemplo, que tengan que el pasaje tiene que triplicarse, cuadruplicarse. Al final, si eso no es posible porque no hay disponibilidad de pago, eso va a romper el equilibrio, lo que llamamos equilibrio económico financiero de ese contrato, ¿no? Y al final va a tener alguna repercusión
probable, potencial contra el propio concedente, la entidad pública. Por eso hay que ver esa distribución entre los actores. Ese es el rol que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en general lo que hemos hecho es decir, como hemos analizado, hemos visto que hay una serie de contratos, hay algunos de la municipalidad o varios de la municipalidad, pero otras entidades hemos dicho, ok, por una vez permitamos que vengan, pasen por esta opinión para asegurarnos de que no hay una contingencia para las distintas entidades públicas. ¿Qué hay otro contrato que habría que destacar que está en esta lista, que de alguna manera le haya preocupado a usted o le haya llamado la atención? Yo creo que no se trata de contratos con nombre propio. Lo que hemos visto es que hay una serie de contratos que no pasaron por esta opinión, que era una opinión legal requerida y generaban una serie de implicancias legales para digamos, la validez legal de los contratos, ¿no? Entonces, como dije, lo que permite esta norma es que pasen por ese proceso ahora y esperamos que sea autosostenible o que mediante ajustes, esperamos que sean menores, se puedan volver autosostenibles, se hagan las adendas correspondientes. En el caso de la municipalidad, por ejemplo, la propia municipalidad lo que ha declarado, y fue parte de nuestra conversación, es ellos mismos están haciendo ajustes, negociaciones, están haciendo cambios, adendas se llaman, a esos contratos, justamente porque detectaron ciertas áreas que tenían que modificarse. Entonces, lo que requerían era poder remitirlos al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, con este dispositivo, se abre la puerta para que puedan justamente remitirlos porque teníamos la imposibilidad legal, ya no los podíamos mirar. Ahora ya los podemos analizar y emitir las opiniones que correspondan. ¿Tiene usted una agenda parlamentaria hoy? ¿Va a ir a justificar el pliego pues presupuestal para el próximo año? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son los puntos principales que lleva usted al Congreso? Es parte del proceso normal. O sea, hoy día en realidad voy no a explicar el presupuesto, eso ya lo hice en agosto cuando fue remitido, y regreso antes de fin de noviembre, cuando se va a dar, digamos, la discusión en el Pleno. Hoy día es sencillamente mi participación como jefe de pliego, así como van todos los pliegos presupuestarios, es decir, todos los ministerios y otras entidades van y dicen mi presupuesto ha sido elaborado de esta manera, ¿no? Esto es lo que incluye el presupuesto. O sea, usted hoy sencillamente va a contar cómo se ha ordenado la casa. El mes y los pliegos que dependen de economía y finanzas, ¿no? SUNAT, UNP, la OCE, etcétera, ¿no? Que eso es un tema... ¿Hay cambios importantes en las carteras estas? No hay. Te diría que el cambio más importante, porque hay una partida grande, que es la reserva de contingencia, que al comienzo del año está dentro del pliego mes y de ahí van saliendo los recursos a otros pliegos, ¿no? Que están los 3.000 millones para niños para el próximo año. Ese es el cambio grande, digamos, ¿no? Ahora, con respecto a los reclamos últimamente, pues hemos visto al presidente Humala, el presidente de la región Lima, ¿no? El señor Chuy, en los últimos días, que es uno de los que había estado piteando precisamente, diciendo, bueno, no nos están aprobando los proyectos. Por el otro lado, la respuesta del Ejecutivo, como lo hemos visto hasta ahora, ha sido, oiga, acá hay que tener cuidado cómo se van aprobando, porque de repente no es para lo que se ha diseñado, ¿no? Se habla pues de que hay una cantidad de proyectos en gobiernos locales que no están saliendo adelante. ¿Cómo está avanzando eso? Está avanzando bastante bien. Se creó este Consejo Nacional para Prevención del Niño, donde me parece que somos 8 ministros, y hay una secretaría técnica de la PCM, justamente la encargada de manejar desastres naturales, y la decisión es colegiada. Ahí lo que recibimos es todos los pedidos, sea de ministerios o sea de gobiernos subnacionales, y se evalúa bajo ciertos criterios cuáles son los proyectos que califican. Algunos de los criterios, porque estamos ahora en etapa de prevención, es decir, se están priorizando proyectos para prevenir el niño, no para mitigarlos o va a venir después, pero tienes que cumplir ciertos requisitos. Primero, efectivamente que sean de prevención. Segundo, que en la ventana de tiempo que hay se puedan ejecutar. De nada te sirve un proyecto que tome 6 meses ejecutarlo cuando ya vas a tener el niño encima, ¿no? Tercero, que efectivamente la tipología de los proyectos cuadre con estos criterios. Cuarto, por ejemplo, que no haya traslapes, que no haya duplicidades, porque en muchos casos hay duplicidades, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios que se manejan y en función de eso se va aprobando. Como recordarás, además de los cientos de millones que se asignaron o reasignaron dentro de los propios pliegos del Gobierno Nacional, se destinaron casi 700 millones de soles en una primera barrida para que este Consejo pueda asignarlos. Hace una semana y media, ya salió más o menos la mitad de esos recursos, ya se asignaron y estamos asignando los siguientes componentes, ¿no? Posiblemente en los próximos días
hagamos un nuevo barrido de recursos de gobierno nacional, reasignaciones para dar más recursos para prevención. Pues eso está caminando, pero el ministro de Agricultura es el presidente de este consejo, es el que tiene la información de mayor detalle. Muy bien. ¿No? Para ir terminando, ministro, porque está por acá el ministro Pulgar Villar, no vaya a ser que le pida plata ahorita antes de cerrar los presupuestos, ya aprovechó por ahí. Los colegas de la República, a ver si me ayudan, no sé qué cámara tengo. Ministro Segura reta al Congreso por lote 192, dice titular de Economía, bueno, lo leo yo, titular de Economía busca bloquear aplicación de norma. Y dice, aún cuando ley que devuelve a Petroperú a la actividad de explotación está a punto de salir, desde el Ejecutivo se estudia forma legal de neutralizarla. ¿Qué está preparando el Ejecutivo para que esta norma, pues, que introduce de alguna manera a Petroperú en el lote 192 se aguante? Nada. Y entonces, ¿cómo es? Hay porque lo citan y... Yo me imagino que esto fue parte de una entrevista que le... No es inmediato, ha dicho usted, según la República, pero habrá que evaluarla. No ha sido una buena decisión política y menos económica. Eso es parte de una entrevista larga que le di a la República la semana pasada, donde hablamos de una serie de temas y preguntaron sobre esto. Ya. Y me preguntaron cuál era la opinión, y la opinión era sencillamente, bueno, la opinión del Ejecutivo estaba clara antes, la ley se dio, las leyes se cumplen y lo que tenemos que ver es cómo se implementa. Esa es toda la respuesta. O sea, usted no está de acuerdo con la ley, pero no se va a hacer nada por de alguna manera evitarla o bloquearla. No. Ya está hecho, ¿no? Tiene razón de que saquen ese titular, pero bueno. Rápidamente, la discusión, por supuesto, del presupuesto del Congreso, siempre el Congreso de alguna manera a veces cambia prioridades, ¿no? Los propios congresistas le responden a sus electores. Usted me imagino que también va a conversar de eso, que no le cambie mucho la figura. ¿En qué está eso? Bueno, esa discusión, digamos, ahorita está a nivel de comisiones, como te señalé previamente. Mi presentación hoy día ante la Comisión de Presupuesto del Congreso es para responder por el pliego Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El sector, el pliego. Enfocado, así como el ministro Pulgar ha ido en su momento y otros jefes de pliego han ido, ¿no? En función de eso, la Comisión de Presupuesto elabora un dictamen y este dictamen se eleva al Pleno del Congreso y ya para la discusión en el Pleno, para antes de la aprobación, vamos como Ejecutivo, el Ministro de Economía está ahí, el Premier, vamos a hacer la sustentación del caso, ¿no? Es parte del proceso normal ahora, ¿no? No hay nada normal. De la gimnasia presupuestal. Muy bien. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros esta mañana. Alonso Seguro, titular de Economía y Finanzas. Le voy